Una Constitución cuya celebración merece el mayor reconocimiento de todas las instituciones del Estado, pues gracias a ella y a su amparo, España vive hoy en democracia y en libertad. Algo falla con la Constitución cuando uno de los principales rasgos de la misma es la voluntad de no cambiarla que tienen los que en 1978 no la querían. Claro, y no la querían porque siempre se habían emocionado con los discursos de Franco. Los que aplauden hoy son los hijos de los de siempre y saben que si vienen cambios igual aparece su genealogía. Otros proponen aplicarle unos cuantos parches ahí, pero los franquistas que consintieron con la Constitución pusieron unos cuantos candados de esos que ni oxidados se rompen. El sistema electoral, por ejemplo, resulta que no está regulado por ley, como en cualquier país, sino que es algo que está presente en la misma Constitución, para que no se pueda cambiar. Es que fue la clave de la transición. Estaba en la última ley del franquismo, la ley para la reforma política, que es donde se diseñó el bipartidismo, donde se diseñó que los votos rurales tenían que valer más que los urbanos para que ganase la derecha, y donde se diseñó que el Senado tenía que ser el candado de los candados para que no se pudiera cambiar la Constitución. En las primeras elecciones, el rey votó a 41 senadores reales por la cara. Hoy, con el 30% de los votos, el PP tiene el 60% de los escaños. Y sin el Senado no hay reforma de la Constitución. Y el PP, tranquilito. La Carta Magna del 78 tiene pánico a preguntar al pueblo. Es de las cartas menos democráticas de toda la Unión Europea. No permite llevar a cabo consultas, aunque la situación lo demande, si no emana del gobierno o de mayorías parlamentarias. Además, según la Constitución, los referéndums no son vinculantes. Preguntas y dicen, ah, vale, gracias muchachos, gracias. ¿Qué significa eso? Pues nada, que aunque se lleven a cabo, pues eso, que si al poder no le gusta el resultado, al basurero de la historia. Cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum o monarquía absoluta. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. La encuesta superior. Claro. Y a Felipe se lo estaba diciendo abajo que entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera. Y había soy yo sometido a referéndum. Hay artículos de nuestra Constitución que fueron redactados, como dijo uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, por el partido militar. El de entonces, que esos militares no tenían estudios como los de ahora. Por ejemplo, ese tan mal redactado que dice textualmente, os lo leo, el artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que se plantea es que determinados temas, como por ejemplo el derecho a la autodeterminación, que está reconocido en cualquier país democrático, aquí no puede ni ser debatido. Y el PP nos lo recuerda constantemente. Ya, parece increíble, pero el miedo al ruido de sables sigue oyéndose hoy en nuestra Constitución. Y claro, ese ruido de sables está por encima de la legitimidad democrática. ¿Sabéis por qué? Pues como viene siendo desde Fernando VII, porque el mando del ejército, quien lo tiene, es el rey. Esta Constitución establece en su artículo 53 cuáles son los artículos más importantes y cuáles están ahí para que queden bonito. Es el gran organizador de nuestra Constitución. Y ahí es donde se dice que el derecho a la propiedad privada está, por supuesto, por encima del derecho a la propia vida y, por supuesto, a la vivienda, a la alimentación, a la educación. Los derechos sociales en España solo son principios rectores. Y ya sabemos que las rectas en España, pues como que siempre se doblan hacia la derecha. Esto implica que si esos derechos entran en confrontación pues con la propiedad privada, lo relevante es que la propiedad privada se va a imponer por encima de la vivienda digna. Más ejemplos. El artículo 67.2, que lo que en realidad está poniéndose ahí es un freno al intento de llevar a cabo un constitucionalismo más avanzado. Según este artículo, se prohíbe el mandato imperativo, es decir, que el pueblo no puede mandatar a los diputados, cosa que sí que pueden hacer las direcciones de los partidos. Vaya. O sea, que tenemos que los partidos políticos sí que pueden decirle a los diputados qué tienen que votar y qué no tienen que votar, pero el pueblo, calladito. Ya recordaréis que el Partido Popular hizo algo similar, ¿no?, de aplicar el mandato imperativo con la cuestión de la ley de la interrupción del embarazo, donde incluso las diputadas del PP votaron en contra de ese logro de las mujeres de nuestro país. ¿Lo habéis entendido? ¡Señor, sí, señor!
y los ciudadanos y la gente, pues a votar cada 4 años. Y gracias. Habría que reformar la Constitución para devolver al pueblo esos poderes arrebatados. De ese modo se podría compaginar la democracia participativa con otras formas de democracia directa y permitir al pueblo, que se dice que es el soberano, pues que haga llegar su mandato imperativo a los diputados. Claro, pero mostrar miedo a que el pueblo participe en todo momento en política es, pues eso, tener miedo a la democracia. Y por eso tienen que estar constantemente diciéndonos que los enemigos de la democracia son los constitucionalistas. La Constitución no solo es el monumento a la concordia, sino la muralla frente a aquellos que la quieren poner en riesgo. El Partido Popular defiende la vigencia de la Constitución porque pensamos que actualmente es útil y es la mejor vacuna contra el radicalismo, el populismo y el nacionalismo, que son las cuestiones que ahora mismo más nos preocupan. Ya aviso que el Partido Popular no va a participar de ninguna reforma. Los mismos que son alérgicos a cualquier reforma son los mismos que miran para otro lado cuando se incumplen los artículos una y otra vez. Estos, los constitucionalistas, que decían, por ejemplo, que aplicar la moción de censura que sacó Rajoy era un inconstitucional, aunque esté escrito en la Constitución. ¡Ay! Estos son constitucionalistas de su cortijo. El artículo 14 dice: los españoles son iguales ante la ley. ¡Ya! Como que es lo mismo llamarse Urdangarín y robar millones de euros que llamarse Pérez, López o García y robarte un bocadillo porque tienes hambre. Eso sí, los jueces van a decir que es que has incrementado tu patrimonio. ¡Ay! Otros, en cambio, se pueden mangar un máster, pero como te va a absolver el Supremo... A Urdangarín le han puesto un módulo enterito para él solo en una cárcel de mujeres. En cambio, a los que te roban un bocata, pues los hacinan junto a otros 2.000 reclusos en una cárcel con capacidad para 1.000. Y a la infanta, claro, ni tocarla, con una ayudita, por supuesto, de la agencia tributaria. Tampoco es lo mismo vivir en un código postal que en otro. Por ejemplo, el barrio más rico de España tiene 20 veces más renta que el más pobre. ¿Y eso sabéis en qué se traduce? Se traduce en mayor esperanza de vida. Ya. El artículo 14 de la Constitución, todos somos iguales. En la colonia del Viso de Madrid disponen de más de 100.000 euros. En los Pajaritos de Sevilla hay que sobrevivir con menos de 5.000. Y tampoco es lo mismo si naces hombre y mujer, y esto ya sí que tiene tela. En España el salario de una trabajadora es un 24% más bajo que el de un hombre, y 8 de cada 10 mujeres pensionistas cobran menos de 400 euros. Claro, sin olvidarnos de que debiéramos tener reina y no rey. Pero en España sigue vigente la ley sálica, una cosa que viene de los godos y que permite que Felipe VI sea rey por encima de los derechos en nombre de la igualdad de su hermana. Los mismos que defienden a capa y espada la Constitución tal y como está redactada son los mismos que hacen caso omiso al artículo 50. Ese párrafo que garantiza, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¡No terrorista! ¡Somos pensionistas! ¡No terrorista! ¡Somos pensionistas! ¡No terrorista! ¡Somos pensionistas! Pues claro que la Constitución ha servido para cosas. Va nadie a decir que es igual estar en el franquismo que como estamos ahora. Pero en otros elementos la Constitución ha sido un brindis al sol. Papel mojado. Por supuesto, repetimos, para las mujeres. Porque una Constitución que no provee los cuidados condena a las mujeres a la subordinación. Y eso es normal. ¿Sabéis por qué? Porque las 3 principales instituciones de nuestro país han estado en contra de las mujeres. La monarquía ha sido machista, la Iglesia Católica ha sido machista y el Ejército ha sido machista. Y esas 3 instituciones están blindadas en la Constitución del 78. Nadie menor de 58 años ha podido votar la Constitución vigente. Y ha cumplido ya su cometido. Es tiempo de superarla, no es una reliquia, tiene que ser un instrumento para el futuro. Es tiempo de superarla, de incorporar derechos medioambientales, de incorporar la plurinacionalidad, de garantizar los derechos sociales, de blindar los derechos de las mujeres. Hoy, la Constitución del 78 ha estallado territorialmente con la crisis catalana, ha estallado socialmente con los recortes, ha estallado políticamente con la corrupción del PP, ha estallado democráticamente con la violencia machista, la ley Mordaza, o con la quiebra del principio un hombre, una mujer, un voto. Y ha estallado también en la coherencia de todos los españoles y las españolas, porque la monarquía ha demostrado que no sirve para unirnos a todos los españoles. Hay que poner en marcha un proceso constituyente que señale a quienes están sometiendo a una liquidación los derechos civiles, políticos, sociales, los que están enfrentando a los españoles entre sí. Esos derechos que están en nuestra Constitución y no están permitiendo validarlos.
Ese proceso debiera ir encaminado a que el pueblo soberano asumiera realmente las riendas de la política. Se trataría de superar la delegación constante. Estamos en el siglo XXI y debiéramos asumir nosotros como pueblo la corresponsabilidad de la marcha de la política. Un proceso constituyente debiera lograr que nosotros, el pueblo, asumiéramos de verdad nuestras responsabilidades para que la política no nos las hagan otros. Que el artículo 1 de la Constitución se haga realidad de una vez por todas. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.